Bienvenidos una vez más a su canal predilecto de dramas, secretos inconfesables y todo, absolutamente todo, lo que se cuece tras las cámaras de la vida de nuestros amadísimos famosos turcos. ¿Están listos para que la bomba estalle? Porque hoy, mis queridísimos adictos al salseo, vamos a sumergirnos, cual buzos en aguas turbulentas, en un rumor de esos que sacuden los mismísimos cimientos de una de las parejas más idolatradas de la farándula turca, Serkan y Özge. Sí, lo han oído bien. Rumores jugosísimos de infidelidad, drama digno de una telenovela de máxima audiencia, explosiones emocionales que harían temblar el Bósforo. Todo esto y muchísimo más en el vídeo de hoy. Agárrense que vienen curvas. Pero antes de que nos lancemos de cabeza, cual kamikazes, a este volcán de chismes, quiero recordarles, como cada semana, que se suscriban al canal. Son de los que disfrutan estando al tanto de todos los cotilleos, las noticias impactantes y los secretos más oscuros de las celebridades turcas. Entonces este es, sin lugar a dudas, su santuario particular. No se pierdan ni un solo vídeo, ni uno solo, activando la campanita. Prometo que les inundará de notificaciones más rápido que los paparazzi a un actor en horas bajas. Ahora sí, sin más preámbulos, prepárense porque vamos a desenmascarar, o al menos a intentarlo, la verdad que se esconde tras los rumores que involucran a Serkan y Özge. La verdad, o una versión retorcida de la misma. Nunca se sabe. A ver, ¿por dónde diablos empezamos? La historia es tan enrevesada como un nudo turco. Hace apenas unas semanas, Serkan y Özge eran la mismísima personificación de la felicidad conyugal, el epítome del amor verdadero, la envidia de todas las revistas del corazón. Fotografías idílicas en redes sociales, alfombras rojas donde se agarraban de la mano como si el mundo se fuera a acabar, declaraciones de amor públicas que empalagaban hasta el más cínico. Todo apuntaba, con luces de neón, a que eran la pareja perfecta. Pero como ya sabemos, la perfección rara vez existe, sobre todo en el mundo del espectáculo, donde la realidad suele estar más maquillada que la cara de una estrella de cine en su estreno. Los rumores, como esos mosquitos que no te dejan dormir, comenzaron a circular hace unos días a través de una cuenta anónima en redes sociales. Ya saben, esas cuentas que se dedican, con una dedicación digna de mejor causa, a sembrar la duda, a esparcir el veneno del caos y a destapar, o inventar, trapos sucios. En este caso, la cuenta en cuestión afirmaba tener pruebas irrefutables, contundentes como un mazo, de que Serkan había estado engañando a Özge con una joven actriz que trabaja con él en su nueva serie. Toma ya. Inicialmente, la verdad sea dicha, nadie prestó demasiada atención a estos rumores. Después de todo, las acusaciones sin fundamento, las invenciones maliciosas y las noticias falsas son el pan de cada día en el mundo del entretenimiento. Es como el aire que respiramos. Sin embargo, la cuenta anónima, lejos de amilanarse, comenzó a publicar fotografías borrosas, capturas de pantalla de conversaciones y audios distorsionados que supuestamente probaban la infidelidad de Serkan. La cosa se ponía cada vez más turbia. Y aquí es donde la cosa se puso realmente interesante. Las fotografías, aunque borrosas como una mañana de niebla en Estambul, mostraban a un hombre con un gran parecido a Serkan en actitud cariñosa, diría yo que más que cariñosa, con una mujer que, aunque no se podía identificar con claridad, tenía características físicas similares a las de la joven actriz mencionada en los rumores. El parecido, decían, era innegable. La chispa había prendido. Las capturas de pantalla de las conversaciones eran aún más comprometedoras, si cabe. En ellas se podían leer mensajes subidos de tono, citas secretas y promesas apasionadas que presuntamente Serkan había intercambiado con la actriz. Aunque la autenticidad de estas capturas de pantalla no ha sido confirmada por ningún experto forense digital, su publicación generó una ola de indignación entre los fans de Özge, quienes no dudaron ni un segundo en expresar su apoyo incondicional a la actriz en las redes sociales. El hashtag #Özge estamos contigo se convirtió en trending topic en cuestión de minutos. Por supuesto, tanto Serkan como Özge han guardado un silencio sepulcral ante estos rumores. Sus representantes, esos escuderos fieles, han emitido declaraciones escuetas negando categóricamente las acusaciones y calificándolas de difamatorias y sin fundamento. Sin embargo, el silencio de la pareja, lejos de calmar las aguas, ha alimentado aún más las especulaciones y ha hecho que muchos se pregunten si realmente hay algo de verdad en todo este embrollo. ¿Quién calla otorga?, dicen. Ahora bien, vamos a analizar la situación desde diferentes perspectivas, como si fuéramos detectives resolviendo un caso.
Por un lado, tenemos las pruebas presentadas por la cuenta anónima. Como ya he mencionado, la autenticidad de estas pruebas es, en el mejor de los casos, cuestionable. Las fotografías son borrosas como un recuerdo lejano y las capturas de pantalla podrían haber sido fácilmente manipuladas por cualquier aficionado al Photoshop. Además, no podemos olvidar que este tipo de cuentas anónimas suelen estar motivadas por el deseo de generar controversia, obtener atención y, por qué no decirlo, ganar unos cuantos seguidores a costa del sufrimiento ajeno. Por otro lado, tenemos el silencio de Serkan y Özge. Si los rumores fueran completamente falsos, lo más lógico, lo más sensato y lo más esperable sería que la pareja saliera a desmentirlos públicamente y con contundencia, mostrando su unidad y su amor inquebrantable. El hecho de que hayan optado por guardar silencio podría interpretarse, desde una perspectiva más maliciosa, como una señal de que hay algo que ocultar, de que la verdad es más complicada de lo que parece. Pero también es importante tener en cuenta que Serkan y Özge son figuras públicas, iconos de la televisión turca y que su vida privada está constantemente bajo el escrutinio de los medios y de sus millones de fans. Es comprensible que quieran proteger su intimidad, que no quieran alimentar aún más el circo mediático que se ha montado alrededor de estos rumores y que prefieran gestionar la situación en privado, lejos de las miradas indiscretas. Además, no podemos descartar la posibilidad, por remota que parezca, de que estos rumores sean parte de una campaña de difamación orquestada por algún rival o enemigo de Serkan. En el mundo del espectáculo, la competencia es feroz, despiadada y no son pocos los que estarían dispuestos a hacer lo que sea, incluso a recurrir a las tácticas más sucias, con tal de hundir a sus competidores, de verlos caer en desgracia. Y hablando de la joven actriz con la que se rumorea que Serkan ha tenido un affair, ella también ha sido objeto de críticas feroces y ataques despiadados en las redes sociales. Muchos la acusan de ser una rompehogares, de ser una cazafortunas y de haber intentado seducir a Serkan aprovechándose de su posición en la serie. Sin embargo, es importante recordar que ella también es, en cierto modo, víctima de esta situación y que no hay pruebas fehacientes, sólidas, que demuestren que haya tenido algo que ver con la supuesta infidelidad. La presunción de inocencia también existe para las amantes, ¿no? En resumen, la situación es confusa, turbia y llena de interrogantes. No podemos afirmar con certeza, con la mano en el corazón, si Serkan ha engañado o no a Özge. Lo que sí podemos decir es que estos rumores han generado una gran controversia, han puesto en jaque la imagen de la pareja y han sembrado la duda en el corazón de sus fans. Ahora bien, ¿cómo podría afectar todo esto a la relación de Serkan y Özge? Pues bien, si los rumores son ciertos, si Serkan realmente ha caído en la tentación, es evidente que su matrimonio estaría en grave peligro. La infidelidad es una de las principales causas de divorcio en todo el mundo y no sería sorprendente que Özge decidiera poner fin a su relación si se confirmara que Serkan la ha engañado. El perdón, a veces, es un camino demasiado largo y doloroso. Incluso si los rumores son falsos, el daño ya está hecho. La confianza entre la pareja se ha visto erosionada, la duda se ha instalado en su relación y es posible que les cueste mucho tiempo, esfuerzo y terapia recuperar la armonía en su hogar. Además, la presión mediática a la que están sometidos no ayuda en absoluto. Cada movimiento que hagan, cada gesto, cada palabra será analizado con lupa por los medios y por sus fans. Lo que sí está claro es que Serkan y Özge están atravesando un momento difícil, complicado y doloroso. Necesitan tiempo, espacio y privacidad para reflexionar sobre lo que está sucediendo, para analizar sus sentimientos y para tomar una decisión sobre su futuro. Esperemos que, sea cual sea la verdad, puedan encontrar la manera de superar esta crisis, de perdonarse y de seguir adelante con sus vidas, juntos o separados. En fin, este es el salseo del día, la bomba que ha explotado en el corazón de una de las parejas más queridas, admiradas y envidiadas de Turquía. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos días y semanas. Estaremos aquí, como siempre, para contarles todo lo que ocurra, con pelos y señales. Y llegamos al final de este explosivo vídeo. Recapitulando, hemos analizado los rumores de infidelidad que rodean a Serkan y Özge, las posibles pruebas que existen, las diferentes perspectivas desde las que se puede analizar la situación y las posibles consecuencias para la pareja. Como hemos visto, la situación es confusa, turbia y no podemos afirmar con certeza si Serkan ha engañado o no a Özge. La verdad, como siempre, es esquiva y difícil de alcanzar. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Ahora quiero saber su opinión, su veredicto.
¿Creen que Serkan ha engañado a Ozge? ¿O creen que todo esto es una campaña de difamación orquestada por algún enemigo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan, qué sienten, qué les dice su intuición. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, dramas y secretos de las celebridades turcas. Hasta la próxima, mis queridos chismosos. Y recuerden, la vida es un drama, pero nosotros tenemos el control remoto.